de la Comunicación en la Universidad Latina y el Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Sus líneas de investigación han girado en torno al estudio y comprensión del intervencionismo estadounidense en la región latinoamericana desde una perspectiva histórica y actual. Es especialista también en comunicación política, medios de comunicación y guerras mediáticas. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Central de Venezuela y fue investigadora invitada en el Institute for Policy Studies en Washington, D.C. En sus publicaciones cabe destacar la construcción de la hegemonía y el desarrollo de la propaganda estadounidense en la era de las telecomunicaciones, Obama y el Smart Power, radiodifusión y telecomunicación en México, sector estratégico o nicho de mercado. Y de fecha reciente, Historia para quién, una necesaria recuperación de la función social de la historia. Actualmente es investigadora del Museo Nacional de las Intervenciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH y responsable de su archivo histórico. Doctora, pues muchísimas gracias, bienvenida de nuevo. Bueno, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Tenía un tiempito ya que no me tocaba compartir foro con jóvenes estudiantes, así que siempre es un placer. Y bueno, me comentaba Mari que había previamente una asamblea. Más allá de las demandas que tengan, de si están de acuerdo o no, participen en las asambleas para la toma de decisiones, ¿no? Desconozco cuál es el listado de sus demandas, pero en las discusiones hay que estar, ¿no? Depende de la defensa de las ideas que ustedes tengan. Bueno, el día de hoy muchas gracias a Vianey, a la maestra Vianey, a la maestra Marisela por la invitación. Voy a tratar de ser como sintética porque siempre me gusta y prefiero más bien tener un diálogo con ustedes y platicar un ratito. La exposición se divide en 4 puntos. El primero habla justamente de la multipolaridad. El segundo, vamos a plantear la crisis hegemónica de Estados Unidos. En el tercer punto, implicaciones para América Latina. Y en el cuarto, una pintadita de las alertas, las que tenemos que poner atención hoy en día, y de las alternativas que tenemos. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, se habla mucho, sobre todo en América Latina, tenemos un monstruo muy grande que es Estados Unidos, y que pareciera que es omnipotente y que tiene la capacidad de tomar decisiones sobre el resto de la región de América Latina. Y sin embargo, en términos geopolíticos, tendríamos que hablar ya. Desde hace algunos años se venía planteando el ascenso de China como potencia hegemónica. Eso es ahora una realidad en términos económicos, y eso es justamente lo que están viendo ustedes en la pantalla. Digamos, en varios de los indicadores, China aparece como la economía dominante a nivel internacional. Sin embargo, cuando hablamos de potencias hegemónicas, hay que tomar en cuenta no solamente el tamaño de las economías o los niveles de crecimiento, sino otro tipo de factores que también son muy importantes. Entonces, antes de entrar en materia, me gustaría traer acá un autor que es muy importante para mí y creo que sigue teniendo mucha vigencia, que es Gramsci, que siempre nos ayuda a interpretar de qué manera funcionan las potencias hegemónicas, de qué manera se articula la hegemonía a nivel mundial y a nivel interno dentro de los estados. Entonces hay 2 elementos fundamentales que se plantean para el funcionamiento ideal de una hegemonía: los aparatos coercitivos y los aparatos ideológicos del Estado. Entonces, el nivel de legitimidad que llega a tener una hegemonía está regulada por esos 2 elementos y define el carácter o la manera en la que va a actuar esa potencia o ese Estado al interior, dependiendo
del balance que se tenga. A veces, sobre todo cuando hay cuando la hegemonía se debilita, lo que se incrementa es la coerción. Cuando la hegemonía está fortalecida, vamos a ver que se trabaja mucho con los mecanismos de consenso. Entonces, eso ténganlo presente a lo largo de la exposición, porque es alrededor del fundamento teórico-conceptual desde el que yo trabajo en términos de las aproximaciones geopolíticas. Entonces, bueno, aquí abajo quiero que vean, eso es otra constante, que es la continuidad del sistema capitalista, sustentado, por supuesto, sobre la base del recurso energético petróleo, ¿no? Y a lo largo del siglo XX y siglo XXI vamos no a sustituir, a incorporar un segundo factor que me parece que es fundamental y está redefiniendo incluso la manera en la que se lidia o se llevan a cabo las guerras, que es el factor de las telecomunicaciones. Entonces, seguimos sobre la base del paradigma energético del petróleo, y eso es muy importante que lo tengan presente, porque ahora hay una agenda que plantea, incluso se le llama agenda verde, ¿no?, que plantea que estamos transitando hacia otras formas energéticas, pero la prueba más contundente de que no hemos transitado hacia otro paradigma energético es la guerra en Irán, ¿no? Entonces, ese es otro de los factores a tener presente durante la exposición. Siguiente, por favor. Bueno, les decía que no solamente se trata de factores económicos. Aquí hay otros tres elementos que ustedes pueden observar. El primero es el presupuesto de defensa. Observen cómo Estados Unidos destina, al menos en 2026, 997 mil millones de dólares al tema de defensa. Rusia le sigue con 314 mil millones al tema de defensa, y China, y en tercer lugar vemos a Rusia con 149 mil millones de dólares. Entonces, bueno, acá vemos, si definimos por defensa, pues Estados Unidos estaría a la cabeza, digamos, o liderando la dinámica mundial. Otro de los elementos abajo que ustedes observan es el tamaño de los ejércitos. Y acá China es la que se lleva el premio mayor, tiene 2 millones de activos funcionando dentro de sus fuerzas armadas. Y luego, bueno, pues tenemos que están otros dos. Estados Unidos se coloca en el cuarto lugar y después Rusia en el quinto lugar con 1.4 y 1.3 respectivamente. Arriba van a ver el factor por el que Rusia destaca dentro de este juego geopolítico. Tiene que ver, porque es una economía, un estado, digamos, prácticamente autosustentable, ¿no? Tienen sus propios recursos, tienen su propio petróleo, tienen petróleo suficiente para exportar, que uno de sus grandes clientes es, por cierto, China, y el desarrollo en términos de tecnología nuclear, ahí vamos a ver que justamente Rusia está a la cabeza y tiene mucho, no muchas más, pero cerca de 200 ojivas nucleares más que Estados Unidos. Entonces, para que vayan viendo de qué manera se articulan este mundo, que yo creo que ya es momento de hablar de un mundo multipolar. Siguiente, por favor. Este listado que ven aquí no tiene otra intención más que ilustrar la manera en la que se dan. Ustedes recordarán que la Organización de las Naciones Unidas tiene un órgano interno muy importante, que es el Consejo de Seguridad, que está justamente formado por esos 5 países que ustedes ven ahí. Ni Francia ni el Reino Unido
participan o vemos una participación importante en términos del ejercicio del veto. Sin embargo, las cruces, y esto ustedes lo pueden ver desde, si se meten a la página, desde el 46, desde 1946 hasta el año 2026. ¿Cuándo y en qué momento han ejercido cada uno de estos países el veto? Y de lo que se van a dar cuenta es que hay coincidencias entre Rusia y China, ¿no? Cuando China veta, normalmente Rusia también. Cuando Estados Unidos veta, ni China ni Rusia se alinean. Entonces, pero acuérdense que ninguna resolución puede pasar si hay por lo menos un país que ejerza su derecho a veto. A este Consejo de Seguridad hay que agregarle los otros 10 miembros no permanentes. Pero bueno, o sea, no son tan relevantes en el ejercicio de poder que no tienen un lugar permanente dentro del Consejo de Seguridad. Entonces, esto es nada más para que ustedes observen, porque siempre está de por medio temas fundamentales, como por ejemplo, la liberación o la eliminación de las medidas coercitivas económicas que se imprimen sobre Cuba, ¿no? Ese es un tema espinoso. Otro, Palestina. El reconocimiento del Estado palestino o no. Entonces, son esos grandes temas los que se debaten dentro del Consejo de Seguridad, por eso es fundamental analizar de qué manera se alinean las fuerzas políticas dentro de este pequeño organismo dentro de la ONU. Siguiente, por favor. Aquí es un cuadro comparativo que lo voy a revisar rápidamente, nada más es como para ilustrarles cuáles son las ventajas o las potencialidades en términos de tecnología. Pues tenemos 3 potencias líderes en desarrollo tecnológico, sin embargo, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo tecnológico de Estados Unidos en la guerra de Irán ha demostrado su inutilidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una enorme cantidad de misiles, por ejemplo, cuyo hardware no soporta las actualizaciones del software y por lo tanto están inservibles, no sirven para nada esos misiles, aunque se sumen a la cantidad de misiles que posee Estados Unidos, pues no se pueden utilizar. Y son millones y millones de dólares invertidos justamente en estas empresas que se dedican a fortalecer el funcionamiento del complejo industrial militar. Otro ejemplo, no lo voy a revisar todo, pero otro ejemplo importante, por ejemplo, en términos de energía. Les decía, Rusia tiene garantizada su propio consumo de energéticos, y no solo de petróleo, también de minerales estratégicos. Y en cambio, Estados Unidos, esa es una de sus falencias. No tiene todos los minerales que requiere para seguir avanzando en sus desarrollos tecnológicos. Tiene garantizado sí su consumo de petróleo, pero el resto no los tiene en su territorio. Y de ahí la importancia de América Latina, porque ahí es donde están esos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro caso, veamos en el ámbito militar que ya les comentaba, lo que me interesa destacar es que los chinos tienen una mayor capacidad, un mayor desarrollo en el sector de los misiles hipersónicos, que es otro tipo de tecnología. Y eso, pues, por ejemplo, Estados Unidos no lo tiene desarrollado. Y
se consolida como potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial. Y hace todo un diseño, una nueva arquitectura, incluso financiera, que es la que va a regir al mundo en ese momento, que incluye no solo a la ONU, sino también los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son las peores pesadillas de América Latina, ¿no? Tenemos el caso de Argentina, que es el país más endeudado con estas instancias financieras, no de América Latina, del mundo, ¿no? A pesar de las crisis económicas por las que han atravesado, que es la crisis de la deuda justamente, siguen pidiendo dinero. Entonces, esta arquitectura financiera y esta arquitectura en términos de diseño del nuevo orden mundial, se llamaba, en este momento se encuentra pues prácticamente en crisis. Ya ni ellos respetan a la ONU, ¿no? O sea, ya ni ellos respetan la propia arquitectura que ellos diseñaron. Entonces hablamos no solamente de una crisis del orden internacional, sino también de una crisis de la potencia hegemónica estadounidense. Su hegemonía ya no es lo que solía ser, ni siquiera en tiempos, digamos, de la Guerra Fría, ¿no? que había ahí ese debate todavía con la URSS. Hay un año, ustedes son muy jóvenes, yo creo que, no sé, ¿qué tendría cuando la caída de las Torres Gemelas? ¿Todavía no habían nacido? Ay, bueno, nosotros, a mi generación, le toca vivir la caída de las Torres Gemelas en las universidades, así como están ustedes ahí sentados. De repente salimos a los patios porque habían dicho que había empezado la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces todos estábamos espantados, sorprendidos, qué había pasado, no sabíamos nada, no había tal desarrollo tecnológico como ahora lo hay. Y bueno, ese es un momento clave, más allá de lo que haya sucedido, de si fue, yo de lo que sí tengo conocimiento, más allá de las teorías conspirativas, es que la inteligencia estadounidense sabía de las amenazas y no tomó ni precauciones, ni puso en marcha protocolos que sabemos que los tienen. O sea, dejó que pasara, por lo menos, ¿no? Si no fue una cosa planeada de manera interna, por lo menos dejó que sucediera este ataque terrorista en territorio estadounidense. Entonces, en ese momento sucedió, hay un teórico que, por cierto, estamos haciéndole ahora un seminario homenaje que se llama John Sachs Fernández, que tienen que leer sí o sí en algún momento de su vida. Hay un libro que se llama Terror e Imperio, tiene muchos libros que hablan sobre todo sobre el factor energético y enfatiza mucho el caso de México, pero su lectura es geopolítica. Y él decía, cuando sucedió esto, al paso, digamos, del tiempo, sucedieron dos cosas. Una, se publicó un mes después, esto fue en septiembre. En octubre se publicó la Patriot Act, el Acta Patriótica, de funcionamiento al interior del territorio estadounidense. Y ahí lo que se plantea era la renuncia a derechos civiles que se habían ganado durante años de guerra interna, pelea interna. Se había avanzado mucho en materia de derechos civiles. En ese momento, el Estado aprovecha para recortar esos derechos civiles, y no solo eso, a través de la matriz del miedo, porque el terrorismo es una entidad abstracta, no es un soldado de la URSS, no es un comunista chino, no es un soldado vietnamita. El terrorismo es una cosa que nunca sabemos cuándo va a suceder
Sí, claro. Que se vuelva el Estado vigilante, que garantice nuestra seguridad, que invada nuestra privacidad. Y resulta entonces que se inicia con esta carrera de violentar los espacios privados de los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Entonces, eso sucede al interior. Por eso ven ustedes esa caricatura ahí, porque era el Estado vigilando, ¿no? Dándole extremo poder a las agencias de seguridad, donde está el FBI, por ejemplo, ¿no? Y otra serie de agencias. La CIA no, porque acuérdense que la CIA opera en el exterior de los Estados Unidos. Y los propios ciudadanos se denunciaban a sí mismos. Es que mi vecina usa burka, es una posible terrorista. Y fue un nivel de psicosis en el que la sociedad prefirió renunciar a sus derechos y ganar seguridad. El otro elemento tiene que ver con esta categoría que es ahora pienso poco usada, que es el estado de excepción global. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos se atribuyó el derecho de intervenir en cualquier país, no importando lo que decidiera el Consejo de Seguridad de la ONU. En ese momento, ya les iba a decir, acuérdense, pero no puedo decir acuérdense. En ese momento, Bush pronuncia un discurso donde dice: o están con nosotros o están en nuestra contra. Así que o hacen y dan legitimidad a las acciones que vamos a emprender a partir de este momento, que se dan dos situaciones muy importantes: la invasión de Afganistán y posteriormente la invasión de Irak. Y esa era la política: o estás conmigo o estás en mi contra. Entonces, pues prácticamente eso te convertía, si tú abogabas por la paz, estabas en contra de Estados Unidos, ¿no? Y vamos a llegar al 2026. Les pongo, la revista Time es un termómetro de lo que sucede en Estados Unidos. Son tan maravillosas sus portadas que dicen mucho con muy poco. Estas dos portadas dicen exactamente lo que está sucediendo con Estados Unidos. La primera, no se alcanza a ver, pero alrededor vienen en azulito, vienen los países, diversos países, ¿no? Cualquiera que se les ocurra. Y en el centro está Estados Unidos. Y entonces el mensaje es: Estados Unidos está aislado, no está construyendo, ha perdido su capacidad de consenso. Y la segunda portada, que no se ve el mensaje, pero en realidad dice la persona del año, Donald Trump, y abajo dice: presidente de los Estados divididos, ¿no? En lugar de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que está sucediendo al interior de los Estados Unidos. Tenemos esa división entre los estados que protestan, por ejemplo, en contra de la intrusión de la fuerza coercitiva ICE, y aquellos otros que dicen: sí, hay que reforzar eso para que sigan sacando a los indeseables de este país, ¿no? Que son los migrantes. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces hablamos de una crisis externa en donde pues Estados Unidos ha perdido la guerra de Irán, ha perdido la guerra en Ucrania, porque estos siempre intentan hacerlo, ¿no? Es la guerra de Rusia contra Ucrania. Y sabemos perfectamente que eso no es así, ¿no? Ucrania no tendría la capacidad militar para mantener una guerra como la que ha mantenido con Rusia. Que además, les quiero decir que el 50% de la población de Ucrania es rusa. De ahí que no sea nada sencillo ganar
la guerra para Ucrania y para Estados Unidos, que es quien está detrás. Lo mismo pasó cuando de hecho les hablo de siglos atrás, cuando Cuba está peleando contra España por su independencia, ¿no? Llega a Estados Unidos y le ayuda, y entonces le dice: y ahora ya no te va a controlar España, ahora te voy a controlar yo, ¿no? Y lo mismo sucede, o sea, analicen ustedes varias de las situaciones que se manejan como conflictos bilaterales, pero que en realidad no son bilaterales. Entonces, en el caso de Ucrania, Trump ya perdió la guerra y él mismo ha retirado su apoyo a Zelensky, porque pues, ya no hay nada que hacer ahí, ¿no? Es prolongar y prolongar y prolongar. Que además, déjenme les cuento, espero que ustedes sepan más que yo, Zelensky era un comediante que se convirtió en presidente de un país, así como Trump y como algunos casos aquí en nuestro país que no quiero recordar, ¿verdad? Entonces, y por último tenemos el caso de Gaza, donde el discurso no termina de cuajar, ¿no? Por más que Trump e Israel intentan convencer de que es legítima su lucha, de que es territorio israelí, una locura. Históricamente eso se desmonta en 3 segundos. La creación del Estado de Israel es después de la Segunda Guerra Mundial y es fomentado por Estados Unidos. El Estado de Israel nunca ha existido. Y sin embargo, en la ONU, en las resoluciones donde se define reconocer al Estado de Israel, Israel se opone junto con Estados Unidos, ¿no? No quieren ni siquiera reconocerlos como un Estado, cuando ellos son realmente los ocupantes de esos territorios de los que han ido siendo desplazados continuamente. Y no solo eso, se debe hablar de un genocidio, porque esa es la intención, exterminar a la población palestina, niños, niñas, jóvenes, ancianos, quien se atraviese, quien esté, no importa, el chiste es desaparecerlos de la faz de la tierra, ¿no? Para ocupar ese territorio y desarrollar sus ciudades, estos como complejos, ¿no? Empresariales y no sé qué plan ahí propuso Donald Trump, que bueno, ya nadie convence, ¿no? Espero que ustedes tampoco estén creyéndole a Donald Trump, ¿verdad? Siguiente. Aquí solo me voy a detener del lado derecho. Las muertes que ha costado la guerra en Irán, a Estados Unidos le ha costado 13 militares y a Israel 11 militares y 24 civiles. En Irán han sido asesinados 248 niños. Y las pérdidas humanas pues no son nada comparables. Y sin embargo Irán sigue de pie, ¿no? Porque para ellos no es una cuestión de una guerra entre dos iguales. Para Irán, para el pueblo iraní, la guerra es una cuestión de supervivencia. Entonces, se van a morir en la raya y ahí, bajo esa convicción, aunque ustedes no lo crean, la tecnología no tiene nada que hacer. Si Estados Unidos no recula, Irán va a seguir manteniendo ese conflicto el tiempo que sea necesario. Lleva 40 años preparándose para esta guerra. Y el día,
por ahí del día 4 después de iniciada la guerra en contra de Irán, me acuerdo que me invitaron a un programa donde dije, Irán no es Venezuela y Estados Unidos no sabe lo que acaba de hacer. No dimensionan, porque además Irán funciona como un sistema de provincias y tienen un ejército en cada provincia y un líder religioso en cada provincia. Entonces, si tú desapareces a la cabeza, tienes 40 cabezas más abajo. Y tienes 40 ejércitos más abajo. Y cuando dice Trump, bueno, no pudimos por arriba, ahora vamos a entrar por el mar, tampoco podemos por el mar, bueno, ahora vamos a entrar por tierra. Son más de 1000 kilómetros los que el ejército de Estados Unidos tiene que recorrer para poder llegar a Irán. ¿Y qué creen? Que ahí sí como, pues, sí, es como parece un videojuego de estrategia, pero es real. No tienen nada que hacer el soldado estadounidense en territorio iraní, porque se van a enfrentar a la guerra de guerrillas. Y sus, ¿cuánto decíamos? 1.3 millones de soldados no son suficientes para tomar Irán. Entonces, y hablamos de 58,000 hasta ayer. Revisen este contador, es buenísimo. Ahorita les voy a pasar el link porque va en tiempo real calculando cuánto cuesta la guerra de Irán a Estados Unidos. Y hasta ayer hablábamos de 58,938 millones de dólares. Mientras los estantes de los centros comerciales en Estados Unidos están vacíos, padecen escasez. Siguiente. Aquí, esto no lo voy a leer, y disculpen ustedes, pero prefiero sintetizarlo y profundizar en otras cosas. Estas citas textuales que ustedes ven ahí, es de la Estrategia de Seguridad Nacional que publicó Trump, que hizo pública Trump en noviembre de 2025, del año pasado. Y ahí lo dice todo lo que va a hacer. Para Europa, pues que ha venido diciéndoles, oiga, nosotros ya no les vamos a estar financiando sus guerritas y sus ejércitos y sus enfrentamientos, y les retiran el financiamiento y les dicen, ahora los que tienen que poner dinero son ustedes. Pero luego les dice que les ayude, que dice Estados Unidos, ahora ustedes me tienen que ayudar en Ucrania. Y los países miembros de la OTAN le dicen, pues no. Y luego les dicen, ahora me tienen que ayudar con Irán. Y los países miembros de la OTAN le dicen, pues no. Entonces, la OTAN se vuelve un mecanismo que ya no tiene ninguna funcionalidad. De nuevo, no hay consenso. Eso es lo que plantea ahí, es justamente invitar a sus colegas presidentes, miembros de la OTAN, a que cooperen y que pongan dinero para hacer funcionar la OTAN. Del otro lado, la estrategia para China y para Rusia es, ellos reconocen que ya no son el poder mundial y entonces dicen, ahora nosotros vamos a pelear por un equilibrio de poder, cada quien en su área de influencia, ¿no? Entonces, yo no me meto con tu territorio y tú no te metes en el mío. ¿Por qué creen que aflojaron con la guerra en Ucrania? Estados Unidos. Por eso. Porque bueno, pues ahí hacen como que le siguen, pero ya no, pero sí, pero no. Pero ya no hay poder militar real o presencia militar real de Estados Unidos en apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Por qué? Porque es territorio de los rusos. Y siempre he contado esta historia de, imagínense ustedes si en México, en la frontera, ahora con esta locura de Trump, dice Rusia, te voy a poner una base militar ahí en Nuevo León. ¿Qué va a decir Estados Unidos?
Obviamente no. O sea, ¿quién te crees que eres, no? Pues es lo mismo que hicieron en Ucrania. Intentaron poner una base militar en Ucrania y incorporarla a la OTAN. Y pues la cosa salió muy mal, ¿no? Siguiente. Para esta es la crisis interna, porque acuérdense que una hegemonía, les decía yo, Estados Unidos padece una crisis interna y una crisis externa. Ya platicamos un poco de la crisis externa, ahora la crisis interna. Es terrible lo que está sucediendo en Estados Unidos. Tenemos a los estudiantes en las calles, a la población civil en las calles, porque incluso, o sea, el estereotipo del gringo, ¿no? El güero con cabello claro, con ojos claros, está siendo asesinado por ICE. Entonces, no hay ni siquiera congruencia, ¿no? No solamente son los migrantes, sino también el estereotipo del ciudadano, que ya no es así, el ciudadano estadounidense, pero ellos siguen pensando que sí. Ahí los rasgos del fascismo que están saliendo a flote a través de estos organismos de coerción. Tenemos una crisis política. El presupuesto de la Casa Blanca y del Poder Ejecutivo no es una discusión sencilla. Se tarda mucho en aprobarlo, porque además ya se imaginarán lo que pide Trump, ¿no? Demócratas y republicanos son cada vez más irreconciliables, ¿no? Ya no pueden sacar consensos tan fácilmente, porque bueno, los demócratas andan en su onda woke, ¿no? Y en su onda que la diversidad excesiva, diría yo, ¿no? Donde pues si yo me considero que soy oso, pues tú me tienes que tratar como un oso. Si yo me considero que soy un perro, pues tú me tienes que tratar como si fuera un perro, ¿no? Y esta agenda tan bizarra y tan extraña, que lo mismo sucede con el feminismo, ¿no? Está siendo apropiada esta lucha feminista histórica, importante, fundamental, se está llenando de contenidos muy extraños y es parte de esa dinámica de las fuerzas demócratas, igual que la agenda verde. No, ustedes ya regalen su petróleo, eso ya no sirve para nada. Ahora hay que apostar por las nuevas tecnologías, por las nuevas formas energéticas, ¿no? Y entonces resulta que tienen una guerra en Irán que es por el petróleo. Entonces, allá andan los demócratas y los republicanos por acá, ¿no? Haciendo cosas como ICE, haciendo redadas con los migrantes, ejerciendo coerción sobre familias, separando familias, sobre niños. Entonces, esa crisis interna en Estados Unidos pues es una crisis de gobernabilidad. Ellos sí tienen una crisis de gobernabilidad. Eso que le dicen a todos los países de América Latina que tienen, la tienen ellos en sus narices. Y la crisis de salud pública no se las tengo que contar, ¿o sí? Saben ustedes perfectamente que lo que está sucediendo con el fentanilo en Estados Unidos es una cantidad obscena de muertes al año. Se habla de 100,000 jóvenes, sobre todo, que mueren a causa de su adicción al fentanilo. Y sin embargo, la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Es nuestra culpa que haya tanto fentanilo allá. Y bueno, otra serie de elementos que ya no me voy a detener, pero el de arriba es nada más para que vean. Esto que está ahí arriba, esa cifra, es el incremento del costo de la vida a partir del inicio de la guerra. Y va a seguir en ascenso. $24 por familia en los 53 días de guerra. Y eso va a seguir subiendo. Y de aquel lado es
simbólica. Sí saben el chisme de que a Trump se le ocurrió que era una buena idea destruir el ala este de la Casa Blanca. ¿No? ¿Sí la saben o no? Busquen las imágenes en internet en lugar de estar procrastinando con su TikTok, ¿verdad? Y vean lo que hizo con la Casa Blanca. Es lo que está haciendo con Estados Unidos. La imagen es de un simbolismo muy poderoso, ¿no? Porque además iba a construir un salón de baile con oro, con mármol, y a la mera hora sus inversiones le dijo al Estado, no voy a gastar ni un peso de dinero público, todo esto va a salir con mis donadores, que son sus grandes amigochos, y que lo dejaron plantado, y que en este momento la Casa Blanca está así como la ven, porque los inversionistas o los donadores de pronto desaparecieron. Siguiente, por favor. Tercer punto, implicaciones para nuestra América. Sigue presente el petróleo y la transición del petróleo y el sector estratégico de las telecomunicaciones. Ojo con eso. Ajá. Y lo que ven del lado derecho es lo que realmente le interesa a Estados Unidos de América Latina, que son sus recursos naturales, incluso el agua, ¿no? Siguiente, por favor. Esta no la voy a leer, pero es el párrafo que se dedica en la Estrategia de Seguridad Nacional para nuestra América. Levante la mano de dónde viene, quién sabe de dónde viene y por qué se habla de nuestra América. Bueno, aquí se quedó la conferencia, ya me voy. Vean, busquen por favor la idea del proyecto de José Martí de Nuestra América, en donde se planteaba la unidad o la integración regional de todos los países de América Latina para contener la ofensiva o la expansión de Estados Unidos en el siglo XIX. José Martí, tomen nota, José Martí, Nuestra América, por favor. Entonces, pues Estados Unidos dice, y otro factor histórico, Doctrina Monroe, 1823. Es cuando se promulga la Doctrina Monroe. Levante la mano quien conoce la Doctrina Monroe. Hay esperanza en el mundo. Busquen la Doctrina Monroe. ¿Y qué significa? Pues frase sencilla, América para los americanos, que en realidad es Latinoamérica para Estados Unidos, ¿no? Y decirle a Europa, tú ya no puedes meter tus manitas acá, porque esto es territorio exclusivo de Estados Unidos. Entonces, esto es fíjense, 1823. Esto es la actualización de la Doctrina Monroe y no le importa, él lo pone textualmente y dice, este es el corolario Trump. O sea, es la Doctrina Monroe Reloaded, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y qué pasa? Bueno, la Operación Furia, Operación Resolución Absoluta, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Resolución Absoluta. La extracción, dicen, que hablemos con propiedad, no vamos a reproducir discursos acríticos, no fue una extracción, fue el secuestro de un presidente legítimo, porque fue elegido democráticamente por el pueblo venezolano. ¿Qué derecho tiene? Pueden ustedes estar de acuerdo o no con la revolución bolivariana, pero eso no legitima que Estados Unidos venga e intervenga en un país y viole la soberanía de un país para llevarse a su presidente elegido democráticamente, porque han de saber ustedes que si de democracia se trata, Venezuela es uno de los países que más
procesos democráticos tiene al año, incluidas elecciones, consultas y referéndums. Entonces, para que no se sigan creyendo la propaganda y la idea de que Maduro era un dictador, ¿no? Tenemos Panamá, que dijo este señor, vamos a recuperarlo porque es nuestro. Cuando Estados Unidos le regresa a Panamá el canal, le pone una condición de la que pocas personas hablan y le dice, modificas tu constitución y estableces un artículo donde dices que no puedes tener ejército. O sea, Panamá no tiene ejército. Ergo, yo me voy a encargar de cuidar del canal, porque como tú no tienes fuerzas de seguridad, pues yo te las voy a dar, ¿no? Y entonces, por eso tenían el control, mantenían el control del canal a través del manejo de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y medio lograron los panameños operar ese canal por algún tiempo, no del todo de manera soberana, pero ahora tienen encima a Trump. Cuba. Cuba es un país que desde que se instaura la revolución bolivariana en Venezuela recibe petróleo, es como un intercambio en especie, a cambio, sobre todo, de médicos. Yo estuve en Venezuela, en la Venezuela de Chávez, y pues uno anda siempre de curioso, ¿verdad? Pues me fui allá a los pueblitos donde nadie llega. Ahí había un médico cubano. ¿Y qué pasa con los médicos venezolanos? ¿Por qué traen médicos cubanos? Si aquí tenemos muchos médicos. Sí, papá, pero te dijeron que te fueras a la comunidad fulanita de tal con una plaza de tiempo completo. ¿Y qué dijiste? No, si yo estudié medicina, ¿yo cómo me voy a ir a meter a ese pulguero? Por eso se recurrió a los médicos cubanos. Y una historia parecida por ahí sucedió en México, el sexenio anterior, ¿no? Que nadie explicó, pero los médicos estaban muy indignados. Yo estudié 6 años de medicina, más 2 años de especialidad, más 2 años de subespecialidad, y tú me quieres mandar a un pueblucho ahí jodido en Oaxaca. Y además en la UNAM, financiados por el pueblo mexicano, con nuestros impuestos. Pero ellos ya son muy importantes. Tienen que cobrar miles de millones de pesos para dar una consulta, porque ya son altos especialistas. Pero el lema de la universidad pública, y eso acuérdense también ustedes porque están en una universidad pública, es que cuando salgan le retribuyen al pueblo mexicano, porque entre nosotros, pueblo mexicano, les financiamos su educación. No son de allá del tecnológico de Monterrey y de... Sí, sus papás tienen plata para pagar. Entonces, eso, perdóname que es que así me... pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Cuba está asfixiado en este momento, no tiene acceso a petróleo porque le quitaron a Venezuela. Fue una jugada magistral. Le quitan a Venezuela y a México le tuercen la manita así, ¿no? Y le dicen, ya no le puedes dar petróleo a Cuba porque dábamos una parte de petróleo a nivel humanitario y le vendíamos otra parte. Y Trump dijo, pues ni una ni otra. Y si no, ahí te van los aranceles. Entonces, pues eso es lo que está sucediendo. La doctrina Monroe, el corolario Trump, está siendo aplicado en nuestra América. Siguiente, y ya voy a terminar. Aquí están los que se portan bien. El escudo de las Américas.
A ver, bueno, la olla se alivia funcionaba, ¿no? Pero se me fue el nombre ahora, pero bueno. Ahora tenemos el escudo de las Américas, son 11 países, bueno, 14 en realidad, y lo que representan en síntesis, vean, esos 14 contra esos 3 en términos económicos, la balanza que tienen aquí abajo. Económicamente, ese es el peso que tienen esos países frente a México, Colombia y Brasil, que se portaron mal y no fueron, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias. Siguiente, por favor. Estas son las alertas. Estas se las cuento rápido porque es bien importante. Larry Johnson es un ex colaborador de la CIA, analista, que cuando sale se dedica a hacer análisis geopolítico y lo hace muy bien, y además tiene contactos que filtran información muy valiosa. Una de esas filtraciones dice que el sábado, este sábado, Trump convocó a una reunión de emergencia con el gabinete de seguridad y pidió los códigos del armamento nuclear. A lo que el general Dan Kane le dijo no. Eso no hay condiciones en este momento. Se paró y se salió de la reunión de la Casa Blanca. Ese es el nivel de riesgo en el que estamos actualmente. En el momento en el que eso, o sea, no sabemos, es impredecible, ¿no? ¿Cuándo se pueden activar estos códigos que tienen que ver con el armamento nuclear? Y esto es el nivel de armamento nuclear que tenemos en el mundo. Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel. Con el agravante de que India, Pakistán e Israel no pueden ser supervisados en términos del desarrollo nuclear que tienen al interior de sus países, porque no forman parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, ¿quién sabe qué están haciendo? ¿No? Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos? Recuperar todos los organismos que se crearon con la primera ola de corte progresista que se dio en América Latina, que ustedes son muy jóvenes para saberlo, pero todos esos organismos se crearon a principios del siglo XXI. Incluyendo términos ideológicos como Telesur, que fue un esfuerzo que financiaba Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Uruguay. Que hace poco sucedió que dijeron, es que la cuarta transformación financia, ¿no?, canales comunistas. Bueno, pues yo diría más bien que ya Telesur debería estar en tele abierta para que nosotros pudiéramos saber lo que carajos está sucediendo en América Latina, ¿no? Pero bueno. Petrocaribe, enfocado en el petróleo, el Banco del Sur, el UNASUR, enfocado en seguridad. El UNASUR evitó por lo menos un par de golpes de Estado en América Latina. Así de poderoso era. Y hoy todos estos organismos están en desuso porque la configuración política de la región ha cambiado. Siguiente. Con esto cerramos. Los nuevos frentes. Bueno, pues recientemente se acaba de hacer el encuentro en defensa de la democracia, en donde, fíjense, estos 4 no logran ponerse de acuerdo aquí en América Latina, pero se tuvieron que ir a Barcelona para darse la mano y decir sí, todos estamos de acuerdo en promover la democracia y, o sea, de locos, ¿no? Eso se tiene que trabajar acá, se tiene que estar yendo a Barcelona, pero bueno, peor es nada. Y tenemos y hablamos de 40 representaciones distintas de países, o sea, porque son organizaciones sociales, movimientos sociales, mandatarios, ¿no?, que están organizando un frente nuevo en defensa de la democracia en su entendimiento original. Y cierro con esto. Ayer se filtró también la
tiempo tiene 3 días. ¿Palantir le suena? ¿Alguien escuchó hablar de Palantir? Una empresa, ¿no? De tecnología. ¿Qué hace? Platícanos, cuéntanos. ¿No? ¿Te da pena? Bueno, pues hicieron la explicación, hicieron el símil. Ustedes sí conocen, a ver, El Señor de los Anillos, y no reconocen la palabra. Pues revisen otra vez las películas y los libros, por favor. Aparecen las películas y es una bola mágica que permite ver todos en todos lados. Por eso se llama Palantir, la empresa, porque es una empresa dedicada a la vigilancia que tiene ya contratos con Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos, para generar análisis de datos. Tiene ya convenios con Ecuador. Su dueño anda paseándose en Argentina, de a cuartos se lleva con Milei, compró una mansioncita por ahí, se fue a ver el partido de fútbol porque era un experimento social. Y entonces van a hacer unos cuantos negocios ahí para establecer mecanismos de vigilancia a partir del análisis de los datos. Es una empresa que se dedica a la vigilancia, a la seguridad y que ha participado también en el manejo de la guerra contra Irán. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Karina. Brillante exposición. Vamos a abrir nada más la ronda breve para 2 preguntas y para ir cerrando este evento. ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta, chicos? Levante la mano, sí. Anímense, hay mucho que preguntar. Sean valientes. ¿Sí? A ver, por acá. Y allá tenemos otra. 3, ¿les parece 3? Cerramos. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por una ponencia tan extraordinaria. La verdad considero que fue muy importante porque muchos de los compañeros, pues sí, considero no dimensionaban tal vez, ¿no? Me incluyo también, ¿no? La importancia de abordar estos temas más como economistas, informarnos por temas geopolíticos. Y mi pregunta es, como sociedad civil, ¿cómo podríamos participar como estudiantado? Justamente una de las partes más importantes es seguir estudiando estos temas e informarnos, pero ¿cómo también podríamos hacer esa intención social, ¿no? Esa intención como mexicanos, tal vez, no sé, es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, hace unas décadas hubo un plan llamado el Plan Cóndor que pues implantó dictaduras en América del Sur, lo cual pues hizo que estuvieran alineados política y geopolíticamente con los Estados Unidos. Y si bien ya actualmente ya se derrocaron esas dictaduras militares y ya hay, por así decirlo, democracia, han habido intentos como la CELAC y si no me equivoco la OEA, intentos de integración de América Latina políticamente y económicamente, pero actualmente ha habido ya como un contraste entre que hace unos años mayormente habían presidentes, por así decirlo, de izquierda, actualmente ya hay presidentes también como pro derecha, entre comillas, lo cual yo siento que ha dificultado la integración real de América Latina en cuestiones a gobiernos, pero por así decirlo, la integración tiene que ser polarizada, no puede ser como una integración donde con el fin de llevar el desarrollo económico y social a esta región que pues ha sido, yo creo que saqueada y mal administrada desde sus independencias
podría haber un intento de integración multipolar y social para que sea una región más desarrollada tipo la Unión Europea. Pues mi pregunta es acerca de cómo, o sea, si hay algún panorama que vaya a provocar que alguna otra nación tenga interés en intervenir en este conflicto, porque yo había escuchado que había tanto motivaciones como desmotivaciones para que China interviniera en este conflicto, pero he visto que pues, no es muy favorable, entonces no sé si haya un panorama ajeno a China o a otra nación que haga como alguna intervención. Bueno, voy a tratar de ser sintética, para que se vayan a sus clases. Como sociedad civil, ¿qué hacemos? Informarnos. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y cómo nos informamos? Pues justamente, ustedes como jóvenes ya son, les dicen, ¿no? Una generación nativa digital, una cosa así. Pero tenemos problemas muy graves porque hay un problema de sobreinformación y la forma en que se presenta la información es cognitivamente imposible de analizar. Entonces, lo siento chicos, pero tienen que volver a buscar información, leerla, hacer análisis y tratar de comprender lo que se dice. Segundo, elegir sus fuentes de información. ¿De dónde? ¿Con quién? ¿No? Me estoy informando. Es impresionante, yo que me dedico a estudiar esta cosa de las guerras mediáticas, cómo los medios de comunicación tradicionales siguen siendo extremadamente poderosos y siguen convenciendo a la gente de una realidad que es completamente ficticia, ¿no? Entonces, ese es uno, estar informados, porque estar informados nos permite entonces tomar decisiones políticamente más responsables. Segundo, nos lleva a la capacidad de organización. Por eso les decía, si hay malestares en la escuela, la clave es organización, porque después pasa lo contrario. Las asambleas se hacen de 5 personas y entre 5 personas deciden cerrar la escuela. No es que lo diga porque, ¿no? Sino esas decisiones se tienen que tomar. No es lo mismo 5 estudiantes cerrando una escuela que 500 estudiantes cerrando una escuela. Hay una legitimidad poderosa ahí. Y eso está en la capacidad de organización que viene de tener estudiantes politizados, estudiantes informados, ¿no? Y poco a poco vamos subiendo y cada quien tiene su tarea. Yo me pongo a estudiar todo el tiempo para poder traerles esta información y que ustedes no los va a convencer de nada, pero por lo menos abran el espectro de su panorama y digan, ah, bueno, hay otras maneras de entender la realidad, ¿no? Entonces, eso, o sea, y eso multiplicado por 80.000 veces genera pueblos conscientes con capacidad de toma de decisiones, que desafortunadamente hoy en América Latina es de lo que carecemos, ¿no? Vean lo que está pasando con el caso extremo de Argentina. Hasta ahí la voy a dejar, pero podría seguir. La segunda, organizaciones que permitan fomentar la integración. Ya se han hecho muchos ejercicios, incluido el de la CELAC, que es como que el que más, ¿no? Ha intentado como medio cuajar. Pero no pasamos de esa cosa política, ¿no? De escuchar a nuestra presidenta decir, no hay democracia si no hay justicia social. Pues eso tiene que convertirse en una realidad. Y entonces lo que pasa en este tipo de foros, pues es que nos llenamos de ideales, de planteamientos que pues no se concretizan nunca en
absolutamente nada, ¿no? Por eso les decía que hay que revisar la historia de los organismos internacionales, porque, por ejemplo, el UNASUR fue efectivo y el UNASUR debió haberse ampliado hacia todos los países de América Latina porque tenía incidencia, porque juntaba a los países más poderosos de América Latina y fue capaz de contener golpes de Estado. Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Evolucionar hacia una manera de organización como la de la Unión Europea? Pienso que no. A mí no me gusta la Unión Europea. ¿Por qué no hacemos nuestras propias formas de integración? Y además la Unión Europea tiene ya una enorme cantidad de problemas en este momento. Pues vean cómo los europeos nomás no se pueden poner de acuerdo. Y unos dicen, no, yo ya no voy a salir de la Unión Europea porque pues yo estoy poniendo más dinero y allá hay unos flojos que no trabajan y que no ponen como yo. O problemas incluso de fomentar o alimentar matrices racistas. Porque como tienen acuerdos migratorios, la migración de poblaciones es una cosa constante. Por ejemplo, Francia tiene un problema muy importante de radicalización de la población. Ya no quieren migrantes. Y ya raya en la cuestión del racismo. Entonces, tienen muchos problemas. O sea, yo pienso que más bien debemos ser creativos y diseñar una forma de integración que nos funcione a nosotros y que nos permita contener el avance o la intervención de Estados Unidos en nuestros países, porque hoy sigue siendo una realidad. Tengamos gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha, que ya no se usan esas palabras, ya se usa soberanistas o globalistas, ¿no? Los tengamos o da igual, porque o si hoy decimos tenemos un gobierno soberanista en México, pues resulta que no es suficiente, porque le torcieron la manita y dejó de surtirle petróleo a Cuba. Algo imperdonable. ¿Pero qué hacían? No hay fuerza que pueda contener esos mandatos de la hegemonía estadounidense. Entonces, esa es su tarea. Porque ya nosotros ya fuimos. Y la tercera, en la guerra, sí, claro. Está en la guerra, nada más que no la vemos. Está en la guerra. Igual que muchos otros países están articulando, por ejemplo, los países del Medio Oriente, todos tenían bases militares de Estados Unidos. Las activaron, Irán las destruyó y entonces dijeron no más bases militares de Estados Unidos aquí. O sea, de manera indirecta, la guerra está impactando una enorme cantidad de países. Aquí en México, ¿no? Los precios tienen un incremento por la crisis del petróleo en el estrecho de Hormuz. Sí. ¿No? Nos explota la cabeza porque diríamos, pero están tan lejos. Sí, claro. Los chinos, ¿qué dijeron cuando cerraron el estrecho de Hormuz los iraníes? Nosotros somos tus cuates, ¿eh? A nosotros no nos cierres el paso. Y los buques chinos siguieron pasando petróleo. Y los rusos dicen, pues yo estoy aquí a todo dar, a mí déjame hacer mis cosas en Ucrania, ¿no? Y incluso hay una cosa muy interesante que se dio. Dejaron entrar un buque ruso para surtir de petróleo a Cuba. Y no pasó nada. ¿No? Trump mejor hizo como que no vio nada, se volvió para el otro lado. Porque meterse en problemas con esos tres países es casi seguro que se activa el armamento nuclear. Entonces, yo lo que veo de China y de Rusia es que están siendo muy prudentes, ¿no? Ante un Estados Unidos que da patadas de
Porque, y con esto cierro, Trump no es el culpable de lo que sucede hoy en Estados Unidos. Trump es una consecuencia, es un síntoma de un proceso de descomposición interna en la nación estadounidense. Y hasta ahí lo dejo.